Senado rechaza la indexación salarial sin condiciones, pero Omar Fernández ha salido al frente representando a la oposición y sacando pechito, aunque Omar solo cuenta con 2 senadores más de la Fuerza del Pueblo versus 29, ¿verdad? 29 senadores, 29. Porque son 32 provincias con el distrito. Entonces Omar propone cumplir el código tributario, el gobierno cita déficit presupuestario y por supuesto vamos a ver cómo ambos partidos han estado violando la norma cuando gobernaban. Esos son los dimes y diretes que se presentan a propósito del déficit presupuestario. El Senado no ha respaldado la indexación salarial propuesta por el senador Omar Fernández y el gobierno condiciona el cumplimiento del Código Tributario por déficit presupuestario. De aplicar la indexación anual del ISR por la inflación acumulada del año anterior, el gobierno dejaría de percibir unos 18.200 millones de pesos al año, según cálculos de economistas. Ese dinero iría a la clase laboral. Vamos a hablar de algunos datos históricos con Nelson Valdés a propósito de esta discusión que ha enfrentado al senador de la capital, Omar Fernández, con funcionarios del gobierno y activistas del PRM como Yayo Sanz Lobatón, que le dedicó un video antes de ayer, que lo vamos a colocar ahorita. Pero Tony Peña Guava también ha publicado una nota en el caso de figuras importantes del PRM que también le han salido al frente. Ahí estoy viendo en pantalla a Omar o no lo estoy viendo. Vamos a ver. Déjeme buscarle la nota de cuáles son. Exacto, ahora yo le voy a buscar la nota mientras vemos Omar de cuáles son los que han salido a enmendarle la plana. No sé si podemos escucharlo. Exactamente. Está el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, que ahorita también vamos a ver si colocamos ese video con la respuesta que le dio a mi amiguita Milicen en el programa Hermano 1+1. Pero bueno, aquí lo tengo. Ahí está Abel Guzmán Ten, que es el subdirector del DIECON, de la gente que le ha ripostado a Omar, defendiendo los subsidios sociales. Ahí está el presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura, de una manera menos frontal, pero también defiende los subsidios sociales, entre otras figuras de la comunicación que respaldan este comentario, este video de Yayo Sanz Lobatón, que le dice a Omar Fernández, con los subsidios no, Omar, y en breve vamos a tocar ese video. ¿Algunos datos históricos, Nelson? Sí, muchas gracias, Colombia. Vamos al tema que nos ocupa en este momento. El Senado no respalda la indexación salarial propuesta por el senador Omar Fernández y dice así: rechaza sin condiciones, además, lo propuesto por Omar Fernández, que propone básicamente cumplir el Código Tributario en la República Dominicana. El gobierno cita de alguna manera el déficit presupuestario, este costo de 18.200 millones de pesos al año. Pero el Código Tributario lleva ya un incumplimiento de 8 años. Ambos partidos violaron la norma cuando gobernaron, tanto el PLD como el Partido Revolucionario Moderno. Datos alarmantes. El Senado no respalda la indexación salarial ya dicha propuesta por el senador Omar Fernández. El gobierno, como hemos compartido también, condiciona el cumplimiento del Código Tributario por lo que ellos llaman déficit presupuestario. De aplicar la indexación salarial, dicen ellos, del ISR por la inflación acumulada del año anterior, el gobierno dejaría de percibir, escuchen la cifra porque luego nuestros comentarios van en línea a este monto, 18.200 millones de pesos al año. Es la razón por la cual el senador le ha dicho a Omar Fernández, gracias, pero no. Según cálculos de economistas, ese dinero iría a la clase laboral con la propuesta de Omar Fernández. Y el Senado dice, no, lo queremos en el gobierno necesita este dinero para subsidios. El artículo 296 del Código Tributario es claro. La escala establecida será ajustada anualmente por la inflación acumulada correspondiente al año inmediatamente anterior, según cifras del Banco Central. Durante 8 años esto no se ha hecho. El incumplimiento abarca las gestiones, como ya lo dijimos anteriormente, del PLD y el PRM. Esta violación es un artículo contenido en la Ley del Presupuesto General del Estado de cada año del año 2017. Advertencia: el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recordó que el Congreso declinó la reforma fiscal con la que se iban a compensar fondos. Los senadores dicen que el presupuesto actual es deficitario
y no hay condición en este momento para el ajuste. Él dice, si la reforma fiscal no se aprueba, la indexación no será implementada. Es un punto muerto legislativo probable, dicen los senadores oficialistas. Como dato sorprendente a compartir con nuestra audiencia, el senador oficialista Antonio Taveras ha sido el único consultado que está de acuerdo con la aplicación sin condiciones de este código tributario. Los otros senadores del PRM condicionan su apoyo a la reforma fiscal. Fernández propone que la indexación aplicaría a los ganadores de salario mínimo a partir de los 52,000 pesos dominicanos, no de los 34,685 pesos actuales. La diferencia es el impacto es significativa, pero algunos dictan como error cometido el incumplimiento durante tanto tiempo, 8 años, del Código Tributario. Es una falla institucional en la República Dominicana. El gobierno del Partido Revolucionario Moderno se justifica por el déficit presupuestario. El gobierno anterior del Partido de Liberación Dominicana se justificaba igual, y ambos priorizaron en su momento, y ahora prioriza el PRM, el famoso déficit sobre el derecho laboral. Esa es la noticia, y yo le pedí a Colombia compartirles 2 segundos antes de que entremos con el debate en el panel. Hizo un análisis sobre lo que propone Omar Fernández y quiero compartirlo con el público. Lo primero, el hecho de que no se haya cumplido de alguna manera plenamente en el Código Tributario durante 8 años refleja básicamente en el caso de la República Dominicana un problema de gobernanza. Y esto puede implicar en términos legales lo siguiente: falta de actualización normativa, lo que hace que la carga fiscal sea desproporcionada. Por ejemplo, asalariados versus grandes empresas. Tenemos una débil capacidad de recaudación en la República Dominicana, ya sea por temas informáticos, ya sea porque no existe un gobierno digital en la República Dominicana, o existe también, y lo hemos visto aquí a través de los invitados, una evasión tolerada, donde no importa, oye, yo tengo que pagarte, sí, pero ¿por qué no tocas tales grupos? Una evasión tolerada de parte de las autoridades, especialmente lo hemos visto para grupos económicos o de poder político. Existe en la República Dominicana, por lo dicho anteriormente, una inequidad fiscal. Una cosa es el infeliz y otra cosa es el poderoso. Y el infeliz paga más impuestos a través de este famoso impuesto indirecto o muy directo, que es el ITEVI. Cada vez que vamos al supermercado, sentimos cómo esas 2 manos van apretando nuestro cuello. Ahora, la propuesta de Omar Fernández en términos prácticos y pragmáticos, ¿era la correcta? Por supuesto que sí. Y ahora lo comento por lo siguiente. La propuesta de indexar salarios a la inflación, o de indexar los salarios a la inflación, que era la propuesta que planteó el senador Omar Fernández, buscaba de alguna manera proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. El rechazo bajo el argumento del déficit presupuestario puede sonar razonable en teoría macroeconómica, pero resulta contradictorio si el Estado hace lo que hace hoy, que es no controlar el gasto público, permitir la corrupción o el despilfarro, mantener una estructura tributaria regresiva donde únicamente el jodido, el infeliz, el pobre, el de a pie es el que siempre se jode. En otras palabras, se le pide sacrificio de alguna manera a los trabajadores, mientras el propio gobierno gasta a mansalva el dinero como si fuera suyo, pero es nuestro. En cuanto a lo que es el ISR, muchos dirán, Nelson, como siempre, es un fatalista, Nicolás me lo dijo. Para las personas que se compartieron con Nicolás y dijeron que yo era un fatalista, exacto, ahora viene lo siguiente. República Dominicana no forma parte de la OCDE, pero casi siempre utiliza la OCDE para medir si yo estoy haciendo lo correcto. Pues resulta ser que en la OCDE, que agrupa países como Chile, México y toda la comunidad europea, el ISR es X, el nuestro es muchísimo más alto en 6.5 puntos porcentuales. Castellano, el nuestro es 27 y el de la comunidad europea es de un 21. Ahora, la pregunta de Nelson, cuando el europeo paga el ISR, ¿qué recibe a cambio? Oh, mi amor, muchísimas cosas, papi. Calles asfaltadas, unos hospitales de lujo, un servicio del gobierno hacia la comunidad brillante. ¿Ustedes saben cuánto es el ISR, por ejemplo, en países como Suiza? 14. Y tú dices, pero entonces, ¿por qué los suizos necesitan tan poco dinero para operar y los dominicanos necesitan tanto dinero, además del sueldo del infeliz? Porque además lo que ha dicho Omar Fernández es, mira, de este ser humano que gana una porquería, no le quitemos tanto de los impuestos. No lo queremos. Queremos porque si ustedes suman además
el ISR más el ITEVI, ¿cuánto le queda al infeliz? Pero sigamos. Hay una baja confianza fiscal, pero no solamente del que forma parte de la economía informal. Cuando yo vendo picapollo, yo digo, yo voy y le digo, por ejemplo, oye, pero tú tienes que formalizar tu picapollo, mi amor. El picapollero me mira y me dice, yo no lo voy a hacer, papi, por diferentes motivos. Una, mira cuánta gente tengo yo aquí en el picapollo, 6 personas trabajando para mí. Si formalizo este trabajo, tengo que pagar esto y lo otro, y no tendría dinero para contratar esta gente. Y termino con lo siguiente. El monto que hablamos en la noticia era de 18.200 millones de pesos. Y me despido, se abre el telón y digo lo siguiente. Solamente en un punto de Senasa fueron 24.760 millones de pesos que se robaron, que se perdieron, que no sabemos dónde está. Uno de los últimos préstamos que tomó el Partido Revolucionario Moderno y su Congreso fue de 860 millones para temas de cambio climático. Cuando uno mira eso dice, pero ven acá, entonces, ¿y esos cuartos dónde están? ¿Por qué diablos no pueden ahora, por ejemplo, utilizar dinero que del mismo que se roban y decir, oye, ¿sabes qué? Tienes razón, Omar. Vamos a agarrar esto y vamos a dejar que respire un poquito el infeliz, el pobre, el de a pie, y nosotros lo que tenemos que hacer es reducir el gasto en el Estado, cuidarlo de alguna manera, monitorear mejor y fiscalizar mejor para que no haya tanta corrupción. Y de ese dinero que se va como pajaritos en el aire, que ya le dije a Colombia, ponte un concurso que se llame ¿Dónde está el dinero? No vamos a ser famosos y no vamos a ser muy ricos. Yo creo, antes de pasar con Nicolás, que el nombre del programa, en vez de llamarse ¿Dónde está el dinero?, que es muy evidente, hay que ponerle Calderón. Calderón. Solamente Calderón. Para saber que estamos ahora en medio de nombres creativos. ¿Verdad que sí, investigue? ¿Qué es Calderón? ¿Qué Calderón? Dígale de dónde salen esos cuartos. Vamos a escuchar a Yayo en este video que colgó en sus redes a propósito de este artículo de Omar. Antes, está en el Listín Diario, producción, a ver si podemos ponerlo en pantalla. Lo que Omar, que ha desatado todo este lío, es un artículo de Omar, el bolsillo vacío de una ley ignorada. Ese es Omar Fernández en Listín Diario, que habla de que el principal indicador de que un Estado de Derecho moderno goza de una institucionalidad saludable es el nivel de cumplimiento de la ley que exhiben no solo sus ciudadanos, sino también sus autoridades. Cuando va al tercer párrafo, habla del proyecto de presupuesto general del Estado 2026, que ha sido remitido por el Poder Ejecutivo, que mantiene congelado el salario libre ISR en 34.685 pesos, cuando, si se cumpliera la ley, nadie debería pagar este gravamen hasta los 51.930. Eso es lo que Omar ha dicho, señores, y entonces habla de que la medida afecta directamente a más de 300.000 trabajadores formales e informales, a 420.000 empleados con salarios superiores a los 50.000 pesos, que según datos de la Tesorería Nacional, así que aumenten los sueldos reales, así sin que aumenten los sueldos reales, más dominicanos terminarían pagando más impuestos. Entonces, el fin de los subsidios, que es lo que ha desatado los demonios, porque Omar tocó una tecla ahí delicada, porque también hay mucha gente en condición de pobreza y vulnerable que serían perjudicadas, según lo que está esgrimiendo Yayo Sanz Lobatón, si se revisan los subsidios. Esa partecita aquí de los subsidios no la encuentro en el artículo, pero bueno, ustedes lo leen completo en el Listín Diario lo que dijo Omar. Y ahora vamos a ver cómo le responde Yayo a Omar Fernández cuando dice, es momento de aplicar la ley con justicia y devolverle a la gente lo que le pertenece, su tranquilidad, su dignidad y su salario completo. Al cumplir la ley es lo mínimo que puede hacer el gobierno. No puede seguir actuando como si el Código Tributario fuera opcional, sin mecanismos. Hay alternativas y sobre todo una deuda pendiente a la clase trabajadora. Yo aquí en el artículo no veo el chin de los subsidios, pero vamos a escuchar a Yayo. Buenas noches, amigos y amigas. Creo mucho en el debate democrático. Y hoy quiero hablarles de una propuesta que ha hecho mi buen amigo Omar Fernández, el senador de la capital, donde ha hablado de los subsidios sociales en relación con la indexación del salario y el impuesto sobre la renta. Yo creo que mi buen amigo, el senador de la capital, comete un error. Los que hemos caminado los barrios y campos de este país, que hemos visto la pobreza de nuestra gente,
que por cierto, en estos 5 años se ha reducido de casi un 30% a por debajo de un 20%. Pero todavía muchos la sufren y la manera de enfrentarla es con programas más focalizados y más transparentes. Por eso, más de 400,000 dominicanos y dominicanas ya han salido de esos subsidios que Omar critica y han pasado a la economía formal. Ese es el camino a seguir, no el camino que debemos criticar. ¿Cómo podemos pretender eliminar una de las herramientas esenciales para que nuestra gente tenga movilidad social? Sigamos hablando de los salarios, sigamos hablando del debate fiscal. Eso es importante y por eso yo felicito al senador de la capital. Pero con los subsidios no, Omar, con los subsidios no, porque eso es lo que ayuda a nuestra gente a superarse. No lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales que hace menos de 2 semanas estaban aquí felicitándonos. Tengamos cuidado con el populismo que a veces afecta las propuestas de los políticos. La vieja política es la de criticarlo todo. La política de éxito es la política de propuestas que puedan sustentarse. Y eso hoy yo he querido que quede claro. Muchísimas gracias, buenas noches y que Dios me los bendiga. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes, el video, ¿verdad?, del comentario de Yayo. Básicamente, lo que Omar ha dicho es que dónde van unos 1.4 millones de tarjetas del Ministerio de Hacienda, donde el Ministerio de Hacienda dice que solo hay 707 hogares pobres. Entonces, hay una disparidad entre los 1.400 millones de tarjetas del ¿verdad?, de solidaridad, de ayuda, de como se llamen. Supérate. De 1.4 millones de tarjetas. Eso es más o menos lo que ha dicho Omar, ¿te queda claro, verdad? Entonces, sí. Tanto Yayo, hay también un artículo que ha publicado Tony Peñaguaba, pero después que Nicolás, Freddy Alba hagan sus comentarios, básicamente lo que dice Tony Peñaguaba es que jugar con las ayudas sociales es jugar con la estabilidad y la paz. Wow. Adelante, chicos. Yo estoy de acuerdo con esa posición de Omar. Me parece que es la correcta, porque además lo que él está hablando es de una ley. O sea, aquí, estamos hablando de una ley. No se está hablando de que él le está haciendo una propuesta de, miren, podemos hacer esto. No, no, no. Él está diciendo, vamos a cumplir la ley. O sea, ¿por qué hay que oponerse a que se cumpla una ley? O sea, eso yo no lo puedo entender. Es como cuando aquí en un momento se habló del 4%. Leonel, por ejemplo, tenía su posición, pero al final Danilo terminó implantándolo, porque estábamos hablando de que eso era lo que establecía la ley. O sea, no era que se estaban inventando algo diferente, ni era un invento de una persona. No, no, es lo que dice la ley. La ley dice y establece que debe actualizarse la indexación laboral todos los años. Nicolás, porque la inflación va aumentando. Nico, entonces, ¿tú conoces gente pobre? Uf, cantidad. Listo. Esa gente, ¿alguno de tus círculos recibe algún tipo de ayuda directa del Estado? De los que yo conozco, no. Bueno. Sí, yo sí. Pero vamos a ponerte el ejemplo, y disculpa que te interrumpa, de mi mamá. Mi mamá tiene diabetes y mi mamá va al hospital y le dan una receta. En otros países del mundo esa receta la agarra el Estado y le entrega todos los medicamentos a Rosa Burgos. Aquí en la República Dominicana yo tengo que comprar la receta a mi mamá porque el Estado no se la da. No. Mami si va a un hospital tiene que esperar qué sé yo qué y dice no, para que me atiendan, pero lo único que hacen es decirle, mire, usted tiene tal mal o tiene tal vaina. Ahora todo lo que va a gastar usted tiene que gastarlo en su bolsillo. Cuando el Estado jode tanto, principalmente este gobierno, diciendo subsidios, yo me pregunto, ¿dónde diablo ve ese subsidio? Porque yo conozco muchísima gente pobre que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado. Ahí viene lo que decía Colombia. ¿Dónde diablo están 1.2 millones de tarjetas? Y Cookie hablaba algo rarísimo. Que la mitad de la población dominicana, escuchen en el extranjero, recibe algún tipo de subsidio. Pero ¿de qué diablo me estás hablando? Somos la mitad de este país pobre. No, Entonces, más de la mitad. Mira, la posición del gobierno me parece que es totalmente absurda, porque estamos hablando que ellos dicen no, porque inclusive el presidente, cuando le hablaron del tema, dijo no, es que entonces habría que quitarle dinero a otro, habría que sacar el dinero de otro lado. No, señor presidente, simplemente vamos a hacer gastos más inteligentes, porque estamos hablando de que aquí se hizo un gasto, ¿verdad?, de
18 millones en Chacabana. Se hizo un gasto, o ya se presupuestó, ¿verdad? 25 millones para darle una tarjetita a unos cuantos jóvenes estudiantes. Entonces, vamos a empezar por ahí. Está la corrupción de SENASA y múltiples casos más que podemos mencionar. Entonces, vamos a empezar por gestionar mejor el dinero. No podemos decir, no podemos cumplir la ley porque no tenemos, tendríamos que sacrificar otra cosa. No, si hay que sacrificar lo que sea, hay que sacrificarlo, pero la ley debe cumplirse. Freddy, ¿por qué no se ha indexado desde el 2017? Mira, eso yo tenía, pero Nico abordó varios de los temas por lo siguiente. Señores, nunca en ningún país del mundo la aplicación de la ley es optativa. De que, bueno, me gusta esta, no me gusta aquella. La ley es la ley y es dura, pero es la ley y es igualita para todo el mundo. Entonces, no puede un gobierno, bajo ningún concepto, pero bajo ningún concepto, decir, no, yo no voy a aplicar esta ley, yo no voy a, por algunos ejemplos. El 4%, sí, ¿qué pasa? La ley es dura, pero es la ley. Pero es la ley. El 4% lo tuvieron entretenido un par de años, Leonel Fernández y un grupo de gente. Ah, no, que el 4, mira, no hay condiciones, no. Podrían tener razón o no, y luego la práctica le demostró que ellos tenían razón. Sin embargo, el resultado es que si se aprobó una ley y hay un Estado institucional, hay una sociedad que funciona en base a un Estado de derecho, no puedes violar la ley. No puede. Se hizo con eso. La ley municipal, por ejemplo, la ley obliga que el gobierno asigne el 10% a los ayuntamientos como una forma de descentralizar las grandes realizaciones para que se vayan a las provincias. ¿Y qué han hecho los gobiernos los últimos 20 años? Que todos descaradamente han violado la ley municipal. Descaradamente, no la voy a cumplir. ¿Y con qué calidad moral tú me exiges a mí que yo respete una ley determinada? Exacto. Si tú no eres capaz de cumplir con las que tú estableces como Estado? Porque es el Estado que establece las leyes. Hay 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y el poder legislativo es que norma, que organiza la institucionalidad de un país. Y si tú no eres capaz de respetar esa institucionalidad, ¿en qué vamos a quedar? Yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros acabamos de colocar en el mercado extranjero a un 6%, 1.600 millones de dólares. 1.600 millones de dólares. Estamos hablando de 100.800 millones de pesos. 100.000. Estamos hablando de una aplicación de indexación por 18.000 millones. 18.000. Nosotros acabamos de recibir fresquecito ahí 1.600 millones de dólares. Bueno, vamos a buscarlo de ahí para nosotros. Que no se toque. Yo estoy de acuerdo con Yayo. Yo estoy de acuerdo en lo que plantea. Hay unos subsidios sociales, hay unas ayudas sociales que el pueblo ya, decían eso ahorita, tú conoces un pobre, yo conozco paquetón de pobres, un reguerete de pobres que tiene en nuestros barrios. Cuando tú vas a Baní, es más, a veces uno es sorprendido porque la cantidad de gente que quiere que tú le resuelvas un problema porque creen que tú puedes. Entonces, la pobreza anda exhibiéndose en todas las calles del país. Yo pienso, señores, que hay que buscar una fórmula intermedia. No se deben tocar los subsidios sociales porque son mucha la gente que está esperando esos chelitos para comer un día con eso. Sin embargo, la ley no es interpretativa, la ley no es opcional. Tú no tienes la potestad de decir, voy a respetar esta ley y aquella no. Un Estado de Derecho Exacto. Se rige por un respeto religioso a la institucionalidad. Bueno. Albita, como te dice Freddy. Albita. De cariño. De cariño y de amor. Déjame declararme con los declaraciones en público. Óyeme, Freddy. Que lo sea el mundo entero. Hasta la señora del café tiene problemas aquí con Freddy. No, está bonita, Clarita, bonita. Clarita, bonita. Dios mío. Pero yo soy celosa, Freddy. No, y yo también. Yo te protejo. Yo sé que lo que tú vas a hacer. Compañeros, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Porque a veces no estoy entendiendo la discusión. ¿De quién es el dinero?
Colombia. Calderón. ¿De quién es el dinero, Freddy? Calderón. El dinero es del trabajador. Si el dinero es de la gente, yo como gobierno, ¿por qué yo tengo que presupuestarme con el dinero que no me corresponde? Que según la ley dice que ese dinero es del trabajador, de la persona que está trabajando. Entonces, yo como gobierno, obviamente, no puedo hacer cocote como en buen dominicano y presupuestarme con ese dinero, porque eso es lo que están haciendo. Eso fue lo que dijo el presidente, que si yo hago esto, entonces yo no voy a tener 18 milloncitos por tal cosa, pero ese dinero es de la gente. Es como que yo soy esposa de Freddy y yo estoy haciendo cocote con el dinero de Freddy. Ay, que Dios te oiga. Ay, Freddy. Que Dios te oiga. No sé si hay dinero, puede ser tu cocote, no, pero no se sabe si hay color al pelo. Otra cosa es que entonces, también, qué bien lo ha explicado Alba, para que Brillante, continúes. genial. Aquí hay una discusión de que si hacemos la indexación, no tenemos un monto específico para el presupuesto del Ejecutivo. Exacto. Para que entiendan lo que es indexación, porque a veces hablamos en términos muy Técnicos. científicos. Entonces, aquí hay dos discusiones. Lo que esgrime Yayo es que con los subsidios no. A propósito de que Omar dice que revisemos algunos subsidios sociales. Sí, Y la otra estoy de acuerdo en eso conversación también. es el tema de la indexación. Continúa. otra cosa es que al gobierno también le conviene de que el ciudadano gane más dinero. Porque está demostrado, señores, que mientras más dinero gana una gente, más gasta. Y ese dinero es para el gobierno, porque mientras más yo gasto, más impuestos yo estoy pagando. Hay un Con término- lo que yo consumo en el supermercado, porque Alba, todo ello tiene Tú impuestos. acabas de hablar de lo que se llama derrama económica. Alba está brillante el día de hoy, o sea, Demasiado brillante. que la discusión... Siempre. Sí, pero Pero sobre todo en cálmate un este poco, tema tan Freddy, enredado. sí. Porque este es un tema muy enredado. ¿Qué Lo es la estudié ayer cuando tú lo ¿Qué es la mandaste. indexación? ¿Qué es la indexación? Porque a veces, ¿de qué que está hablando el Congreso? O sea, estamos hablando de lo que afecta el bolsillo de la gente trabajadora que paga impuestos. Exactamente. Pero Colombia está yendo en la línea de indexación- Y otra es mi cosa. cuarto. La indexación Exacto. tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo que va teniendo tu salario, y entonces el gobierno está obligado a irte compensando para que tú no, si no, se te va rebajando el salario. Si tú no cumples con la indexación, el salario tuyo cada día puede comprar menos cosas. Entonces, para que pueda comprar siempre lo mismo, tú tienes que ir indexando. Indexando es ir acotejando, ir Según la inflación. Según la inflación. de acuerdo a la inflación. Freddy, yo me asusté el día pasado en mi casa, escucha Alba. Dejen porque terminar escuché a un Alba, grito. señores, que pero vamos a la es llamada. En línea con lo de Alba. Escuchen esto. No, déjalo ahí. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué problema es que hay? Un plátano que estaba dentro de la nevera. Digo, pero cómetelo. Estaban No, no, no. peleando por eso. 49 pesos. Déjalo ahí para Un ver. solo plátano. Otra cosa para terminar, Sí. la ley, según la ley, ¿verdad? Dice que el gobierno tiene que hacer algo con ese dinero que me quita. Pero ¿qué está haciendo el gobierno? Porque yo no estoy viendo nada que sea conveniente para mí. Entonces tú estás gastando ese dinero que tú me estás quitando, que obviamente tú tienes que hacerlo, tú tienes que tomarlo para que sea algo conveniente para mí, pero tampoco lo está haciendo. O sea, tú estás violando la ley en múltiples cosas. Entonces, bueno. Aparte de robártelo también. Vamos, Eso es otro ¿qué tema. dice Tony Peña, el coordinador de Gabinete de Políticas Sociales, a propósito de la crítica de Omar de revisión para los subsidios sociales? Ahí está, bueno, precisamente Tony, entrevistado por el periódico altanto.com.do. El funcionario se pronunció por las declaraciones de Omar Fernández, quien planteó revisar ayudas sociales en el contexto de la discusión sobre los salarios. Y entonces nos dice Tony que considera esa postura como una visión parcial de la realidad nacional dominicana. Dice Tony, ¿por qué no discutir también una revisión de los subsidios y exenciones fiscales que benefician a ciertos sectores empresariales y que ya cumplieron su rol? ¿Por qué proponer ajustes solo al lado de los pobres y no de quienes más tienen? El coordinador del Gabinete de Políticas Sociales insistió que la indexación salarial es necesaria, pero debe realizarse sin sacrificar los programas que sostienen a millones de familias dominicanas. No se trata de oponerse a mejorar los salarios, sino de hacerlo sin romper la tabla, como dice el pueblo. Podemos quitar el clavo sin dañar lo que funciona. Peña Guava reiteró que proteger las ayudas
del Estado no es populismo, sino justicia social, y advirtió que desmantelarlas podría poner en riesgo la estabilidad y la paz social del país. De su lado, el defensor del pueblo también, Pablo Ulloa, escribió un tuit donde voy a solamente decir un solo párrafo de Pablo Ulloa. La indexación responsable permite ajustar los ingresos, las pensiones y los apoyos sociales al ritmo real de la economía, protegiendo el poder adquisitivo sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal. Es la manera sensata de cuidar al trabajador y cuidar también al Estado. En lugar de elegir entre la sensibilidad y la disciplina, podemos tener ambas. Wow. Porque la economía no es solo una hoja de cálculos, es la técnica de cómo compartimos el esfuerzo nacional. Esta discusión, señores, es a propósito de lo que debe pasar en el Congreso, aunque Omar diga que la Fuerza del Pueblo no va a apoyar, ciertamente el PRM tiene todo para aprobarlo. El pueblo, de todos modos, la discusión está servida. Me inscribo mucho en la línea de Pablo Ulloa, también lo que decía Tony, lo que decía Yayo. Hay que buscar la manera de no afectar a gente porque eso es paz social. Nos puede doler, nos duele. Criticamos la semana pasada que se den subsidios sin pensarlo, que no tengamos una coherencia entre la realidad económica y los préstamos y los subsidios, pero también hay una realidad de paz social. Para desmontar esos subsidios también hay que tener cuidado. Yo sí quisiera que la gente que gane sus 30,000, sus 40,000, sus 50,000 pesos pueda tener justicia en lo que devenga y no quedar ese vacío, como decía Nelson, de cuando nos quitan dinero de nuestro salario, entonces no tenemos ninguna retribución de servicios sociales para atrás. Tenemos una deuda social arrastrada del servicio de la cosa Estado, de los gobiernos en general, no solamente de que desangra a la clase media, a la clase trabajadora y no recibimos nada a cambio. En cambio, tenemos que pagar seguridad en los condominios, tenemos que pagar planta inversor, tenemos que pagar colegios privados, tenemos que pagar seguridad privada. Entonces, sí queremos dar. A mí me gustaría, como en Suiza, dar y dar y dar. Ojalá yo, como el diezmo, da un 70% y vivir en una sociedad que nos dé y nos brinde estatus y seguridad. Ahí está la discusión servida. ¿Quién tiene la razón? Escriben en los comentarios. Se desmontan los subsidios, como dice Tony, lo de los ricos, no solamente lo de los pobres. Se indexa o no se indexa. Usted tiene también la oportunidad de compartir en nuestra caja de comentarios. Colombia, mira, yo estoy de acuerdo con algunas ayudas sociales que se hacen aquí en el país, pero yo creo que también el gobierno debe de distribuir mejor esas ayudas y los subsidios que se hacen. La semana pasada nosotros estábamos hablando con relación al subsidio que se le hace a los transportes públicos o públicos privados porque son del combustible. Pero hay mucha gente que se han hecho ricos con ese subsidio. Mi amor, hay cadenas hoteleras, cariño, que llevan 38 años de exención fiscal, mi amor bello precioso. Entonces, y han construido hoteles de 2,000 habitaciones en México con dinero nuestro. Por eso te digo, una mejor distribución. Nosotros ya tenemos... Pero quitarle 1,500 pesos a una gente. Infeliz. Ahí están las llamadas. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Adelante. Bueno, escuchándolo a todos, tanto a Omar como a Yayo y a Tony Peñaguaba, la verdad que Omar no ha dicho que se quiten los subsidios. No. Lo que Omar ha dicho es que se focalicen, que vayan dirigidos a las personas que lo necesitan. Exacto. Porque mira, supérate nunca se ha superado. Dice que han sacado tantos millones de la pobreza. ¿Y dónde diablos están esa gente que cada día crecen más pobres y cada día tiene que subir ese presupuesto? Entonces le estaba dando unas pensiones solidarias que nadie tampoco sabe a quién se la ha dado. Ha aumentado la nómina pública, la ha duplicado. ¿Dónde van esos recursos? ¿Qué están haciendo? Entonces el pobre trabajador cada día más va más forzado porque la canasta básica está por encima de lo que esa persona gasta. Entonces me lo quitan a mí para dárselo a otro que nadie sabe a dónde va. Entonces yo creo que jugar con la población, como salen estos dos personas, Yayo y Tony Peñaguaba, un hombre que tiró 100 millones a la basura, que todavía nadie le ha pedido cuenta a ese bandido. El Estado tiene que saberse manejar.
Realmente. Bueno, muchas Mira, gracias. Estoy de acuerdo con Mira, esa lo de llamada. los 100 millones no fueron tirados a la basura, le han pegado ese estigma a Tony. Yo que vengo del entretenimiento, señores, una banda de merengue son 17 músicos, en la pandemia no tocaron, eso también en la economía. Se le dio con su cheque a cada artista. Ya. Pero mira, los embajadores de la música dominicana, nosotros deberíamos tenerlo en un pedestal. Nosotros somos un país que no tenemos ni oro, bueno, tenemos oro, pero tengo otras manos. Pero no tenemos petróleo, no tenemos grandes recursos. Y nuestra industria de economía naranja, la música, pues señores, repensemos eso. Está bien. Tenemos una llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el Adelante. Muy honor? buenos días. Con Antonio Ramírez Cabrera. Es para expresar mi pensar sobre el tema de hoy. Mi pensar es que ese dinero es de nosotros. Es una ganancia, o sea, una conquista que hacemos mensualmente nosotros. El gobierno no tiene por qué de ninguna manera quererse apropiar o estar apropiándose de nuestro dinero, y más ahora como este partido está diciendo, o el gobierno está diciendo, que ya, o sea, que es como a la mala, que eso no puede ser. ¿Por qué los congresistas, los senadores, los diputados y todo ese grupo de personas no dejan de aumentarse como se viven aumentando todo el tiempo? Viven subiéndose el sueldo, que ni siquiera esas propuestas la pasan. Ellos, o sea, la ponen para que se vea, sino la pasan express, porque eso es de ellos. Ese dinero es de ellos. Aquí se están dando a las personas, se le está proveyendo, un subsidio, pero ese subsidio no se ve. Yo no lo he visto, Mira. no lo he visto nunca. Yo no conozco a nadie que me diga, gracias a Dios que ya yo recibí. No, nadie, no conozco a ningún ser vivo humano de la especie dominicana que me diga, recibí esta vaina del gobierno. Mira, Sí, yo sí conozco ¿Tú mucha conoces gente, gente? claro. Yo claro, sé de algunas claro. personas, sí, que lo Nicolás, pero reciben. tengo que Yo decirme también. que no, que No, de no, tus no, círculo no. ninguno recibe No, de ninguno mi del PRM. círculo no. ¿Usted De tiene mi círculo tarjeta de no, Supérate? pero yo sé de personas que lo Hay que reciben. buscarle una. Ahora, yo Dame creo tu cédula. y estoy de acuerdo con que eso hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque inclusive Tiene tarjeta de- estamos hablando de que los subsidios sociales tienen un sentido y una razón de ser. Se supone que la filosofía de Supérate principalmente, que es quien se encarga Pero de ¿para los qué subsidios, Tenemos más Es- llamadas. es- Y el amor está en el aire en esta mesa. no solamente darle pescado, sino enseñarlos a pescar. Nicolás, Entonces, tome yo esa creo que llamada. mucha gente se acostumbra Nicolás. solamente a recibir el pescado. Nico. Y estamos Señores, acostumbrados buenos días. a recibir los 1.600 pesos. ¿Con quién está? Dios mío, señor. Señores, Buenos días, Freddy su le va a nombre, proponer a Alba su hoy. ¿Con nombre. quién hablamos? Y aquí yo traje la Habla con Jorge Fernández. Adelante, Jorge, Soy adelante. soy dominicano, siempre lo sigo. Pienso que el tema es interesante. Usted no puede quitarle el dinero a una parte. Que estoy de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Tú sabes que son 32.500? Es nada. Pero tienes que pagar la casa. ¿Qué diablo te queda? ¿Pagas el colegio? ¿Qué te queda? Pero señores, miren, Y luego te enfrentas al gran monstruo de este país que es el Es supermercado. que, El supermercado es que da eso miedo. no da para todo. Miren eso no da para esto. todo eso que tú acabas de mencionar. Ahora nadie tiene amante por lo mismo, porque ya, el dinero ya... Buenos días. Tenemos una llamada de Colombia, ¿Cuál por es tu favor. problema? Colombia no deja ¿con que la quién gente hable. hablamos y de dónde? Buen día, Lionel Receta, bendiciones. Receta, Gracias. hermano. Receta. Mire, yo le he dicho a personas que tengo amigos que trabajan con el gobierno, que agarren, por ejemplo, las iglesias católicas, los sacerdotes, las iglesias católicas tienen pastoral de la salud, pastoral de envejecientes, pastoral de los enfermos. Esas iglesias, y una orientación que doy, un simple aporte, tienen y hacen un levantamiento y ellos saben quién necesita y quién no. Yo recomendaría para esa ayuda, porque la gente piensa
una funda no es nada, pero para una viuda o un inválido, unos 1.500 pesos para comprar la pastilla de la presión, de la diabetes, es algo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Enfocarse en lo que necesitan. Usted quiere hacer algo organizado, que le llegue a la gente. Bueno, utilice esos líderes y esa iglesia, principalmente hablo de la católica, que tienen esas pastorales, que tienen ese levantamiento y que saben dónde están los enfermos de cáncer, los inválidos, porque para que ese dinero se gaste en otra cosa. Bueno, mira, ese es el paso. A mí me gustaría decir algo. No me dejaron ahorita explicar bien. Tenemos que irnos a pausa. Tienen 30 segundos cada uno, Nicolás y Alba. Habla, Alba. Por eso hablaba de la distribución. Ustedes hablaban sobre las ayudas sociales, pero supuestamente estamos combatiendo la pobreza, pero cada día, señores, se da más tarjetas de Supérate, es que se llama, y la tarjeta joven. Eso quiere decir que entonces no se está combatiendo la pobreza en general. Exacto, entonces en esa misma línea me parece que las ayudas sociales muchas veces se entregan sin sentido y hay gente que simplemente se le entrega una tarjeta para que viva la vida entera con una tarjeta, y esa filosofía hay que desmontarla. Es una nueva